Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 2 de piso 16. En esta ocasión estoy yo, Jorge Alejandro Espinosa, y Avi de Archiconservas. Hola, mi nombre es Avi y bueno, yo formo parte del acompañamiento 2023 en piso 16. Mi iniciativa es Archiconservas, sobre procesos de escritura, sobre literatura, sobre escritura creativa y también escritura académica. Yo estudié letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y justamente como que toda esta formación pues me ha llevado a experimentar o a buscar nuevos horizontes sobre cómo la literatura y la escritura pueden llevarse a, decirlo, a otros mundos, a otros ejes, a otras plataformas, a otras dinámicas, a otras estructuras. Soy cofundador de la revista Field MX, que es básicamente una revista que se dedica a hacer filosofía y crítica cultural desde el mainstream, que está allí en los medios de comunicación, en la televisión, en las series, en el cine. Soy egresado de filosofía, me he dedicado toda mi vida a la filosofía y a dar clase. Entonces, digamos que Phil surgió como esta necesidad de comunicar un poco lo que hacemos en nuestra profesión, por ejemplo, en filosofía. Me fui dando cuenta también que pues hay contenidos muy valiosos en la vida académica y en la filosofía y en la literatura, sobre todo como contenidos teóricos, que yo pensaba que tenían que aterrizarse de alguna forma también en otros públicos. Una de las cosas que a mí me fue empujando como a llevar a hacer este proyecto, pues fue un poco esa inquietud de que la universidad, al menos en mi carrera, el primer día de clases nos decían, bueno, si ustedes quieren ser escritores o escritoras, esta no es la carrera indicada, váyanse a otro lado. Entonces yo decía así, bueno, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué te dicen que no es una carrera para escribir? Si cada semestre durante 4 años te pide cada materia un ensayo final, o sea, al final si escribes, ¿no? Fue una mezcla de estar en contacto con la academia también, tiene sus propias dinámicas y sus propios formatos, y que justamente yo descubrí que a mí me encanta el mundo académico en el sentido de que me encanta la investigación, me encanta como que andar buscando acervos, o sea, porque finalmente como que toda esta onda de la investigación, pues yo lo digo un poco en broma y un poco en serio, pero pues es puro chisme, ¿no? O sea, la investigación es para la gente a la que nos encanta chismear y es muy interesante y nos puede llevar a muchas otras cosas. Sin embargo, como que a veces nos hacen falta a las personas que estamos de este lado como de la investigación o de la academia, como le quieran llamar. Te hace falta establecer puentes, ¿no? Entre las personas que dicen, bueno, a mí no me gusta investigar, yo no me dedico a eso, pues, pero pues quiero enterarme del chisme, ¿no? Entonces creo que nuestra responsabilidad o parte como de nuestra función en el mundo, pues es un poco hacer o compartir con las personas lo que sabemos, de formas que sean interesantes para ellas, ¿no? Porque igual como que muchas veces se dice, oh, es que a la gente no le gusta leer. Pues es que no es eso, ¿no? Simplemente es cómo se los presentas, cómo lo compartes, también desde una perspectiva horizontal, ¿no? De iguales, sin esta cosa de superioridad de, oh, yo sé más que tú. Entonces como que todas esas cosas que me hartaron mucho de la escuela, pues traté de crear yo misma un espacio en donde sí pudiera ser de esta manera, ¿no? Y no de la otra manera que tiene como unas dinámicas de repente un poco truculentas. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. De pronto yo tenía la sensación de que había algo que quería comunicar. Field, como una revista que se dedica a la crítica cultural desde la filosofía, desde la sociología, desde la estética, pero que el canal de la academia no era el adecuado. Entonces, justamente Field surge a partir de ahí. Se puede hacer filosofía, por ejemplo, desde la ciencia ficción, ¿no? Desde el cyberpunk. Podemos hacer filosofía desde lo que está pasando día a día en redes sociales, ¿no? Que es como un termómetro. Cuando en mis cursos llegan las participantes, siempre les traigo artículos académicos, pero siempre busco la manera de decir, bueno, este es un señor, porque también existe ese prejuicio, o sea, en mi iniciativa, que es como una iniciativa solamente para mujeres, existe el estigma del señor, la señoritud, ¿no? Y entonces como de, bueno, este señor lo vamos a revisar o vamos a hablar brevemente de este señor porque su mérito es tal, tal, tal. Y ya le saco así dos, tres chismes y puede ser llamativo, ¿no? Y justamente siempre estamos hablando de que hay veces que, o sea, también
yo misma soy un poco señor de repente, porque digo, bueno, es que hay que leer a los señores, ¿no? Como en la escuela siempre me decían, ¿de qué fuente has de beber si no es de qué agua has de beber si no es de las mismísimas fuentes, ¿no? Entonces como que siempre estoy dialogando en Achiconservas con las participantes de lo que podemos retomar y también de lo que podemos cambiar, ¿no? De como que todos estos monumentos señoriles y eso nos funciona mucho. Sin embargo, en la academia siempre hablarles en sus términos, ¿no? O sea, como que yo puedo llevar las ideas que puedo llegar a desarrollar en Achiconservas, pero sé que tengo que llevarlas a la academia en su lenguaje, en sus términos, ¿no? Es un poco ser como vendedor, yo siento, ¿no? O sea, como que no le vas a vender con el mismo lenguaje a una persona que a otra. Tal vez vas a vender lo mismo, pero debe ser de diferente manera. Y esto es un performance y es complicado. Justamente alguna vez en algún taller yo compartía con mis compañeras que para mí era muy difícil ponerme en el traje de la escritura académica porque sentía que no me quedaba, ¿no? O sea, me sentía yo apretada, por decirlo de alguna manera. Y una compañera me decía, yo en la escritura académica siempre he hecho escritura académica y he sido muy feliz y me sale súper bien, pero el día que yo quise hacer algo de escritura creativa me di cuenta que no tenía una propia voz, o sea que toda mi voz creativa estaba en función de los modos de la escritura académica. Para mí fue un shock y tiene mucho sentido, ¿no? También. Y sin embargo, creo que la escritura académica también tiene algo de escritura creativa, pero es muy difícil. O sea, es como no ser Géminis, siento, no sé. Sí, yo estoy de acuerdo y lo dices muy bien y me recuerdas justamente a algo. Son como varias cosas. De entrada, esto que dices de ver esta duplicidad, ¿no? Este ser como Géminis, como una actividad performativa. Yo recuerdo que esto fue algo que también descubrí en Piso. Pues yo venía como de una tradición de la filosofía, además filosofía analítica. O sea, no sé si, o sea, es como esa filosofía de la ciencia que se hizo en Estados Unidos y que todo es como análisis lógico, ¿no? Estudios de ciertos términos, era como era un cajón con todos sus ángulos, cuadradísimo. Y de pronto llegué a Piso y comencé a topar pues, con gente que viene de artes. Y la verdad es que me di cuenta que de la manera como funciona la mente de las personas que están en artes y que están creando es completamente distinta a la mente de la persona que viene de la academia y que de lo que trata es constantemente como de encontrar estos nexos lógicos. Y justamente uno de los consejos que me dio Daniel Cortázar allí en Piso era pues ve esto como una actividad performativa. Dominar el performance también es todo un arte. Y también esto que dices de que tú encontraste en Archiconservas tu propia academia, eso está fantástico. Porque pienso, por ejemplo, en lo que yo quiero hacer desde la filosofía, ser tu propia academia, pues de hablar en tus propios términos y sobre todo de no sentir vergüenza por hacerlo en tus propios términos y hacerlo desde determinado contexto. Al final de cuentas, no podemos sentir culpa por nuestros intereses intelectuales, ¿no? Sino encontrar el lugar para expresarlos. En piso 16, o sea, creo que la cosa más importante hasta ahora ha sido la importancia de las relaciones humanas en persona, porque Archiconservas es una iniciativa que nació en la pandemia, en la digitalidad, etcétera. O sea, hasta ahora sus actividades son virtuales y lo seguirán siendo. Sin embargo, creo que algo que he aprendido es hacer colaboraciones y aprender a vivir en el mundo real también es muy importante, como que hacer también esa mediación, aunque el arte y la cultura pareciera ser algo que tiene muchas libertades y todos somos muy felices y todo sucede por arte de magia, en realidad no. Todo es un trabajo que se va elaborando día con día y que a veces hay que hacer tablas de Excel, a veces hay que hacer números, a veces hay que hacer cálculos, ir al SAT, etcétera. Y esa es la parte menos divertida, pero también es una de las partes más importantes. Si no tenemos como toda esa organización, pues es muy probable que nuestro proyecto no tenga una vida tan larga como quisiéramos, ¿no? Y también creo que otra de las cosas que he aprendido en este año, que cuando estoy descansando no estoy perdiendo el tiempo, sino que estoy alimentando mi creatividad de alguna manera. O sea, tanto para la escritura creativa o la escritura académica, todo el tiempo tienes que tener momentos de descanso, pues para pensar, necesitas pensar para tener nuevas ideas. Y por otra parte, pues nutrirte de otras cosas, interactuar con gente que hace cosas que no tienen nada que ver con lo tuyo, también es muy interesante, que es algo que he aprendido en piso 16, ¿no? Al colaborar.
y al conocer a personas que hacen otras cosas diferentes. Y digo, bueno, o sea, puede que sea diferente, pero al final de cuentas tenemos un punto en común, ¿no? Que es como esto de nuestra preocupación por cómo podemos compartir lo que sabemos con otras personas. Es necesario de pronto poner en estructura nuestras iniciativas y darnos cuenta que, pues para poder sobrevivir tenemos que hacer ciertas cosas. Porque ahora ya lo digo sin vergüenza. Yo la verdad estudié, salí de filosofía y me fui directo a la maestría y terminé el doctorado y comencé a dar clases. Entonces yo sí venía bien cuadradote. O sea, yo venía metido en una caja completamente cuadrada. Y cuando llegué a piso, me di cuenta pues que habían otras maneras de representar y otras maneras de comunicar, que no necesariamente son las que yo había aprendido. Y eso estuvo muy chido porque también me di cuenta que habían otras maneras, por ejemplo, de enseñar, de intercambiar justamente. Y eso fue, al menos para mí, fue muy nutritivo y pienso que también lo fue para la iniciativa, porque en Field teníamos al principio como que una manera muy de comunicar a través de tecnicismos, ¿no? Y yo diría como muy académica. Y siento que ese lenguaje ha ido cambiando con el tiempo. Y lo padre está en que cuando cambia el lenguaje, no solo cambia el lenguaje, sino cambia también como la estructura del pensamiento. Y creo que mi paso por piso 16 es justamente un cambio en la estructura del pensar. Lo que aprendí en piso no solamente lo puedo ver en la iniciativa, sino también como en mi actividad, que es justamente la de dar clase. También en la vida académica se trata de encontrar tu propia voz y encontrar tu manera de comunicar. Y yo creo que, al menos personalmente, eso fue lo que más me impactó en piso y por lo cual lo recomiendo también ampliamente. Si alguien por acá que esté viendo esto tiene una idea, un proyecto cultural, pues este es el lugar, porque casi no hay lugares en donde te enseñen cómo gestionar todas estas cosas.